Listo, si observamos la pantalla. Sí, profe. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a hablar en esta unidad en relación a metodologías participativas. Decíamos que es un tema muy amplio, pero de gran utilidad, sobre todo para toda nuestra práctica de formación con los productores. Vamos a iniciar hablando de la participación. Concebida la participación como integrar un movimiento, una sociedad, ser parte de una determinada causa. Y en nuestro caso, pues la participación tan importante para poder desarrollar estos procesos en conjunto con nuestras comunidades rurales. El término puede utilizarse para nombrar la capacidad de la ciudadanía de involucrarse en las decisiones políticas de un país o de una región para esa toma de decisiones, ¿no es cierto? Que de una u otra manera puede afectar a una determinada población. En este caso sabemos pues, que la gente es el motor del desarrollo y se podría decir que las metodologías son los medios que permiten llegar a la decisión consciente y voluntaria de hacer transformaciones, reforzando todas esas capacidades de decisión de las comunidades en la planificación y en el desarrollo y en la gestión de su propio desarrollo. Lo que se busca con estos procesos de participación es poder construir o contribuir a cambios importantes, significativos. Las metodologías participativas son entonces esos medios que permiten llegar a la decisión consciente y voluntaria de hacer transformaciones reforzando capacidades, de decisión de los individuos en la planificación y en la gestión de su propio desarrollo. Hay un documento, este es tomado de un documento importante que se llama Construyendo Cambios de Kenny Jordan y otros autores, que hacen un proceso de acompañamiento a comunidades de los Andes donde se resalta la participación de las comunidades en la zona altoandina dentro de lo que son proyectos y cómo esos proyectos, pues al construirse desde el aporte de los productores, pues generan un impacto de gran envergadura dentro de lo que es el desarrollo de una región. El campo de acción de las metodologías participativas es muy amplio. Podemos utilizarlas en diversas áreas y temáticas. Para que puedan definirse como tales, estas se deben contribuir a que se logren aspectos relevantes dentro de esa participación, ¿no es cierto? Entonces hablamos que se debe contribuir a que se logre una movilización de las poblaciones, la estimulación de la reflexión. Es importante que se logre la generación de propuestas de soluciones pertinentes, el fortalecimiento de las capacidades, la valoración de conocimientos y cultura local, una mejor capacidad de negociación, una mejor definición de funciones y competencias de los actores, el poder tener pues la consolidación de actores e interlocutores con capacidad de propuesta y a poder contribuir también a un mayor conocimiento y capacidad para competir en el mundo externo. Eso es como el campo de acción de esas metodologías. ¿Y cuáles son los principios comunes de las metodologías participativas? Tenemos la flexibilidad. Este es uno de los principios. Se puede, lo que ya decíamos, como adaptar, complementar, fusionar distintas dentro de las metodologías técnicas y herramientas para poder adelantar un trabajo específico. Entonces es una amplia, un principio de estas metodologías es la flexibilidad. También la visualización compartida, porque podemos en conjunto dentro de procesos de intervención tener el aporte de los participantes desde su conocimiento, desde sus aportes y nos facilitan entonces el entendimiento. La autosuficiencia también es un principio común de las metodologías porque nos van a permitir a través de una serie de herramientas que podemos utilizar poder lograr, por ejemplo, la consolidación de proyectos, poder lograr procesos de investigación, poder llegar a desarrollar como tal o ejecutar proyectos, pero también evaluarlos y hacer seguimiento. Otro principio, la valoración permanente, importante porque nos permite conocer el proceso, cómo se está adelantando.
poder analizar en el curso, en el desarrollo, cómo va, ¿no es cierto?, su ejecución y poder tomar decisiones oportunas y permanentemente. La retroalimentación, un principio también fundamental para poder nutrir, complementar todo el proceso que se adelante y poder entonces lograr fortalecer todo ese camino que se va recorriendo para lograr alcanzar la meta que se propone. Y el diálogo como ejercicio de poder es uno de los principios importantísimos dentro de estas metodologías, porque pues el diálogo nos va a permitir también mayor conocimiento, claridad, y poder entonces generar también esos lazos, o estrechar esos lazos importantes entre los actores del proceso. Dos puntuales indispensables dentro de esta concepción de las metodologías participativas es que en todas las etapas de los procesos locales de desarrollo, la comunicación y la capacitación no pueden dejar de estar presentes. Sin ellas, las metodologías participativas no serían más que una desordenada suma de técnicas y herramientas al servicio de cualquier fin. Ellas abren las puertas a la participación. Estas abren las puertas al ejercicio legítimo del poder ciudadano en las comunidades rurales. Entonces, la comunicación, la capacitación son muy importantes al trabajar metodologías participativas. Por ello nosotros veníamos hablando de cómo poder hacer una comunicación más efectiva, de cómo nosotros poder hacer y diseñar procesos para comunicarnos de la mejor manera, ¿no es cierto? Y cómo utilizarlos también en la capacitación. Entonces, esto es fundamental. En los campos de acción de la capacitación, se puede decir que como componente de las metodologías participativas, la capacitación genera procesos más participativos de la población en todo el tema de manejo de sus recursos, en la toma de decisiones sobre su propio destino. También la capacitación revitaliza los conocimientos, los valores y manifestaciones locales, contribuye a mantener la vigencia de la diversidad cultural. La capacitación ofrece un espacio de reflexión, de debate, de alternativas, de respuestas frente a los procesos, pero también refuerza una práctica de diálogo, de tolerancia, de intercambio cultural como base de la participación y de la democracia. Esta nos apoya en la realización de los procesos de reivindicación de las diversas formas de equidad, particularmente la de género. Nos contribuye también a fortalecer esas capacidades humanas, no solo para aprender, sino también para intercambiar, para compartir, para extender conocimientos y valores. Realmente la capacitación es una escuela de vida, de reflexión, de transformación ética, de creación de nuevos hombres y mujeres que sepan generar alternativas y, ante todo, encarar de manera creativa, ingeniosamente, esos desafíos cotidianos. Entonces, los campos de acción de esa capacitación nos permiten abordar un poco más y fortalecer más todo ese proceso dentro del desarrollo de las metodologías participativas. Pero dentro de estos procesos también podemos encontrar algunos conflictos, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la participación y que tenemos en cuenta el diálogo, las opiniones, los puntos de vista de los distintos actores, pues podemos encontrar conflictos, conflictos que se evidencian, que afloran en la medida en que vayamos desarrollando estos procesos y que vamos aplicando y utilizando estas metodologías. Entonces, en las dinámicas del diagnóstico, de la planificación, en todo el proceso de relación interinstitucional, vamos a encontrar esos conflictos. Y esos conflictos pueden estar entre los participantes, tal vez no se tienen puntos de vista muy comunes y acordes. Vamos a encontrar conflictos entre hombres y mujeres, vamos a encontrar entre diferentes, por ejemplo, si estamos trabajando en la parte urbano, periurbano, entre diferentes barrios, profesores, padres de familia, directivos, empleados, operarios, entre facilitadores y participantes o entre proyectos, ¿no es cierto? También podemos encontrar conflictos en la relación interinstitucional con empresas
explotación de recursos o exportación con instituciones públicas, privadas, eh, pues algunas que van en contra de leyes consideradas lesivas al interés particular o en contra de autoridades, de funcionarios. Bueno, vamos a encontrar conflictos. Lo importante es que, que tengamos en cuenta que esto se puede presentar y que frente a esto pues tenemos que tomar las mejores decisiones, porque los procesos participativos no pueden ser perfectos y todo puede funcionar acorde a lo que uno planifica. Se pueden encontrar dificultades. Ya escuchábamos a la compañera Daniela y decía, a veces tenemos un ideal, ¿no es cierto?, de proceso, de actividad, de tarea que se puede desarrollar, pero cuando ya llegamos a la realidad las cosas son muy distintas. Entonces puede ser que se nos presenten inconvenientes y muy graves y como un buen extensionista, pues lo importante es saber que esto se puede presentar, entonces cómo afrontarlo de la mejor manera sin generar mayor conflicto. Bueno, entonces ese es como un riesgo. Cuando se da mayor participación, cuando se permite más esa participación, pues vamos a encontrar también que se puede presentar esos ciertos conflictos. Las metodologías de mayor uso, este es un aspecto general, digamos una estructura general que podemos decir que hay unos tipos de metodologías de acuerdo al propósito, ¿ya? Entonces, si nuestro propósito, atendamos muy bien esto, si el propósito es el desarrollo de proyectos, ¿no es cierto? Que vamos a utilizar entonces unas metodologías que nos permiten planificar, ejecutar, evaluar los proyectos con las comunidades e idealmente por las comunidades. Entonces, para el desarrollo de proyectos, para hacer esto, para planificar, ejecutar, evaluar proyectos, ¿no es cierto? Con la participación podemos utilizar un diagnóstico rural participativo, que sería la metodología. Podemos utilizar una metodología de planificación estratégica. Podemos utilizar un diagnóstico rápido, un sondeo rural participativo, una planificación comunitaria participativa, una evaluación rural participativa. Y aquí tendríamos un gran listado, aquí estamos hablando algunas de las que se pueden utilizar, ¿no es cierto?, para poder desarrollar proyectos. ¿Correcto? Si el propósito es investigación, o sea, si nos vamos a enfocar a la investigación, entonces son metodologías que nos crean esos espacios de intercambio entre científicos, agricultores, para construcción de conocimiento, generar un desarrollo de nuevas ideas, de prácticas. ¿Qué podemos utilizar ahí? Una investigación, acción participativa. ¿Qué utilizamos si vamos a hacer investigación? ¿Qué metodología? Puede ser la investigación y extensión en sistemas agrícolas. Puede ser una metodología que se llama desarrollo participativo de tecnologías. Otra que se llama comités de investigación agrícola local. El análisis de agroecosistemas. Son metodologías participativas para investigación. Si el propósito es capacitación, vamos a hacer extensión en un tema específico. Tenemos un grupo de estudiantes de octavo semestre de la Universidad de Nariño que va a trabajar y que es experto en frijol. Está Luis Camilo Cortés, está Paola Alexandra Cuatín, está Julia Lazo, está Betty Meneses, Diana Pepinosa y Alexander Yarpak. Son los expertos en el cultivo de frijol. Entonces van a realizar, miren, ahí está. ¿Cuál es su propósito? Capacitaciones. Van a hacer capacitaciones, todo un proceso de acompañamiento, por ejemplo, en todo lo que es el cultivo de frijol. Entonces van a hacer todo un plan de extensión, se enfocan en la educación de los adultos a través de ese aprendizaje autodirigido y por las experiencias, por prácticas que van a desarrollar. Entonces, ¿qué pueden utilizar como metodología participativa? La extensión en sistemas agrícolas, las ECAs, que se conocen también como escuelas de campo de agricultores. Pueden utilizar la metodología participativa de campesino a campesino, capacitación para transformar y muchas otras más que ustedes pueden consultar y que van a encontrar como metodologías participativas de utilidad para hacer capacitación y extensión. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos, jóvenes? ¿Claro nos queda?
Más adelante vamos a tomar un ejemplo de cada una de estas para mirar cómo lo abordamos. Y estas metodologías pues se componen también de una serie de técnicas y herramientas. Digamos, las metodologías van a tener técnicas y herramientas que son utilizadas, ¿no es cierto?, para su realización, su optimización, para cumplir ese propósito que decimos. Si yo voy a hacer entonces un trabajo de desarrollo de unos proyectos con la participación de una comunidad, pues voy a hacer un diagnóstico rural participativo y dentro de ese diagnóstico voy a utilizar mapas, por ejemplo, los famosos mapas parlantes. Entonces, aquí vamos a encontrar eso, miren, mapas parlantes, ¿no es cierto? Es una herramienta, mapas parlantes sociales de riqueza. Eso encontramos muchos mapas que se pueden desarrollar, que son herramientas dentro de una técnica que es la de diagramación y visualización. ¿Sí? Podemos utilizar una entrevista semiestructurada. Esa es una herramienta también de trabajo para recolectar una información. Está dentro de esa categoría de las encuestas o entrevistas o diálogos, que es una técnica. ¿Sí? Por la técnica de encuesta, por la técnica de muestreo, por la técnica de dinámicas de grupo. Entonces son unas técnicas, dinámicas de grupo, muestreos, encuestas, diagramación, visualización, y esas técnicas pueden tener muchísimas herramientas que uno las puede combinar, adaptar, ¿no es cierto? Las puede realmente de acuerdo al tema que se esté trabajando, la puede reorientar. Entonces, es aprovechar todas estas herramientas. Entonces, dentro de dinámicas de grupo están discusiones grupales, reportes cortos, formar parte de actividades comunitarias, de presentaciones, de actividades lúdicas. En muestreos están los transectos, los mapas sociales. En encuestas, pues son las que ustedes ya incluso escucharon aquí a la compañera, entrevistas semiestructuradas, observación directa, grupos focales, informantes clave. En diagramación están mapas parlantes, transectos, calendarios, lluvia de ideas, diagrama de Venn, muchas que nos van a servir. Entonces ya depende de nuestra habilidad, de nuestra capacidad de poder decidir cuál de estas es la que más se adapta o la puedo yo adaptar al trabajo que estoy adelantando. Vamos a ver un ejemplo de la utilización de algunas de esas metodologías. Decíamos que para proyectos puede ser un diagnóstico participativo, ¿no es cierto? Y aquí miramos ya cómo, por ejemplo, este extensionista está trabajando con unos mapas que realizan los participantes de, por ejemplo, aquí recursos, una reserva natural, Villa Mónica, Vereda, Campo Alegre, Sirundoy, y empiezan a analizar entonces cómo es esta reserva natural, un diagnóstico de cómo está actualmente para poder tomar decisiones frente a un tema específico. Entonces, ¿qué es diagnosticar? Diagnosticar es explicar qué sucede, por qué sucede, identificar y priorizar situaciones, problema, conocer las causas, los efectos principales de los problemas, poder confrontar esas problemáticas identificadas con una situación deseada y detectar esas necesidades de cambio. Para eso nos sirve el diagnosticar. Entonces, el diagnóstico rural participativo es una metodología que es muy conocida en el mundo del desarrollo rural, haciendo su ingreso en la región andina, en nuestra zona, a mediados de los años 80. ¿Sí? Y la labor de autodiagnóstico, donde se trabaja la comunidad conjuntamente con un equipo técnico o con un apoyo técnico, y metodológicamente un extensionista puede orientar este proceso pues para que se dé facilitar, ¿no es cierto?, la comprensión y también facilitar el poder compartir una información. Ese diagnóstico rural participativo pues lo que nos permite es tener esa imagen de esa realidad y la podemos enfocar en determinada zona, puede ser desde una finca, desde una vereda, un corregimiento, un municipio. Entonces, dependiendo, pues obviamente del objetivo que esté buscando. Entonces, por ejemplo, aquí en esta imagen, ¿qué nos representa esta imagen? A ver, ustedes que son buenos observadores. ¿Qué representa esta imagen?
Profe, pues cómo está distribuido un pueblo, parece, porque dice, pues el parque principal, la alcaldía, o sea, o sea, como los lugares más importantes. Ya, la imagen de una localidad. ¿Qué más podría ser? ¿Nadie más? Profe, puede ser como ellos quisieran su comunidad. Ya, perfecto. Profe, ¿se puede decir cómo está organizado el pueblo? ¿Cómo está organizado? ¿Organizado en qué sentido? O sea, distribuido, donde está la cancha, la iglesia. Ujú. Ya, gracias. Sí. ¿Quién más? Bueno, de acuerdo a lo que ustedes comentan, miren, esta es imagen de un grupo, ¿no es cierto?, que hicieron y muestran aquí lo que ustedes dicen en una zona, en determinada región. Entonces, en este momento, ¿cómo está lo que ustedes cuentan, la distribuido actualmente, ¿no es cierto?, las viviendas, la alcaldía, la iglesia, bueno. Pero aquí enfoca por acá, dice la microcuenca. Entonces, ¿de qué cerro, de dónde viene el agua que surte, por ejemplo, a esta localidad? Entonces, para poder hacer un proceso, por ejemplo, de intervención, aquí que vemos solamente árboles en la parte alta, unos poquitos, pero el resto no hay nada. Entonces, de pronto uno puede enfocarlo si quiere trabajar la parte de agua para hacer todo este proceso, qué especies son las más comunes en la región, entonces por dónde viene el curso del agua, dónde se presentan mayores problemas, cuántas viviendas o más o menos en la zona se benefician de esta agua, ¿sí? Y así como vemos aquí, que es un dibujo a mano alzada que pueden hacer los participantes, pues van identificando y va completando la información de un estado actual. Pero también lo que alguien decía, puede ser que hagamos mapas. Mapas del pasado. Hola. Sí, me parece acá un mensaje, se me corta. Hola, ¿me escuchan? Sí, profe, ahorita ya la Bueno, escuchamos. entonces estábamos diciendo que esta parte se puede tener un mapa de visión del presente, pero también una imagen del futuro, lo puede uno proyectar al futuro. Entonces, de aquí a 20, 30 años, ¿qué queremos? ¿No es cierto? ¿Qué nos gustaría tener? Esa es una imagen de futuro. Entonces la gente sueña con este mapa y puede decir, yo quisiera que acá tuviera protección en la zona alta, cultivos aquí, cultivos acá, de esto, y dice que cultivos, ¿sí? Vía de acceso por aquí, tal vez reservorios de agua por acá. Entonces, realmente es planificar a un futuro, eso se llama un mapa de futuro. Este sería un mapa, por ejemplo, del estado actual, que se llama mapa presente, pero también podemos hacer un mapa que se llama de imagen del pasado. ¿Sí? Entonces, hace 20 o 30 años, ¿cómo era? Y podemos comparar pasado, presente y futuro para tomar decisiones. ¿Ya? Entonces, eso es lo que podemos hacer con lo que se llaman mapas parlantes. Bueno, podemos hacerlo también a nivel de una empresa, si ya está funcionando, por ejemplo, una empresa en palmicultores que hacen ya la cosecha y hacen la transformación, o una empresa de café, entonces también podemos hacer mapas de procesos en empresa. El mapa parlante, lo que decíamos, es una herramienta que incluye información con mayor detalle posible de esa realidad. El mapa parlante nos permite una ubicación espacial para entender la percepción de los participantes sobre su realidad. Y lo interesante de esto es que ellos pueden dibujar su entorno.
¿no es cierto? Entonces, como ellos lo van captando, como ellos lo conocen en los diferentes aspectos y con el diálogo de todos los participantes se va construyendo, ¿ya? Lo que decíamos, puede ser del pasado, del presente o del futuro. También uno en esto pues se puede apoyar con algunas imágenes ya prediseñadas para llevarlas y entre todos que las vayan utilizando para construir eh, eh, el proceso. Ya decimos, se puede utilizar mapas de producción, por ejemplo aquí, mapas de producción de café. Uno puede hacer el mapa ya para saber cómo es el proceso, o sea, no solamente enfocarse a la parte del cultivo, de la finca, sino también de un proceso de transformación, cómo se viene desarrollando. La utilidad de los mapas es muy versátil. Podemos mirar que en muchos aspectos, en muchos momentos de un sistema de producción, podemos emplearlo. Aquí está el diagrama o ciclo histórico. Es otra herramienta, es un gráfico elaborado con uno o varios informantes mayores de edad, donde el entrevistador y el entrevistado se ponen de acuerdo para construir una secuencia de procesos y visualizar el tema contextualizado. Entonces, puede ser, por ejemplo, aquí si necesitamos, como dicen, ciclo histórico, por ejemplo, pues personas cuando tenemos participantes que han vivido en la zona hace 30, 40, 50 años, entonces dice, bueno, en 1950, ¿cómo era? En 1970 y actualmente, ¿no es cierto?, ¿cómo es? Entonces, aquí coloca uno unas convenciones y ellos pueden ir diciendo, bueno, en 1950 había mucha lluvia, había sol, pero era pues moderado, el viento también moderado, en los árboles habían muchos, animales silvestres habían muchos, ríos bastantes, ganado no tanto, familias bastantes, pero ya con el paso del tiempo vemos que el agua ha disminuido, el sol cada vez es más intenso, el viento intenso, los árboles, la parte boscosa se va disminuyendo, los animales silvestres han ido disminuyendo porque se ha ido ampliando la frontera y tal vez hay mucho más ganado ahora. Entonces, todo esto es que nos permite este diagrama visualizar mejor pues una dinámica en el tiempo. Eso también es una herramienta que nos puede servir mucho. Está también otra que es, por ejemplo, aquí el corte transversal. Esto es cuando usted va a utilizar, sobre todo que quiere información en diferentes como pisos térmicos. Entonces usted puede hablar de la parte baja a 1010 metros, 1100 metros, a 1500, ¿no es cierto? O si ya va subiendo un poquito, pues a los 2000 metros, ¿qué pasa? Entonces, ¿cómo es la vegetación? Acá están los asentamientos ya ¿no es cierto? Viviendas, acá está la vegetación y cómo es el manejo de los cultivos. De pronto arriba, cuáles especies ya se van encontrando, si son árboles, si solamente la parte boscosa, pues bueno, qué especies son las más frecuentes. Y en este caso, pues lo que se hace es una representación gráfica de la diversidad de los ecosistemas, del uso del suelo, de las zonas agroecológicas y de manera puntual se describe pues los problemas ambientales, sociales o económicos o de infraestructura. Aquí miramos entonces también el análisis entre actores, que es otra herramienta que se puede presentar. Y lo importante de esto es ya hacer la sistematización y el análisis de la información, ¿no es cierto? Cuando ya se tienen estos mapas, podemos identificar los problemas sectorialmente, problemas de organización, ambientales, de producción, problemas de infraestructura, podemos encontrar problemas de desarrollo institucional. Entonces, lo importante de eso es hacer una priorización teniendo en cuenta unos criterios. O sea, por eso son herramientas de trabajo. Ya nosotros luego analizamos esos mapas o esos diagramas, ¿no es cierto? Analizamos y identificamos pues esos problemas con base en unos criterios que pueden ser de ámbito zonal, medibles, solucionables, que afecten intereses comunes, que sean estratégicos, que estén contemplados en los planes de gobierno, es tan importante ello. Y con ello poder identificar pues, los recursos, las acciones y las ideas de proyectos. Entonces se pueden plantear alternativas de solución de mejoramiento
para poder adelantar pues ya proyectos de intervención a un corto, a un mediano, a un largo plazo. Entonces estas herramientas son apoyos, son ayudas para identificar, para tener la información de esos problemas, de esas necesidades, de esas potencialidades. A partir de eso, entonces, poder hacer un análisis conjunto de alternativas y proponer soluciones. Entonces, esa que acabamos de ver de diagnóstico es para proyectos, ¿no es cierto? Pero si tenemos, vamos a desarrollar una metodología participativa de extensión. Entonces, campesino a campesino es una metodología. Metodología de campesino a campesino. Esta ha sido promovida más en Centroamérica por la Organización No Gubernamental Norteamericana Vecinos Mundiales y en Ecuador por el Instituto Internacional de la Reconstrucción Rural, IROR. Y luego aquí en Colombia también hemos tenido mucho, inicialmente la trabajó mucho también la GIZ, por muchas ONGs que han venido a trabajar acá en mi país y que han venido implementando esos procesos participativos. En Colombia la ha venido trabajando a través de una serie de proyectos y la metodología de campesino a campesino pues es muy importante porque los promotores se busca entre la comunidad quienes puedan cumplir con un perfil, digámoslo así, de promotores campesinos. Los promotores campesinos pueden ser hombres o pueden ser mujeres, pero que sea gente de base, ¿no es cierto? Gente de la zona, pero que sean a la vez unos campesinos pues ejemplares, unas personas que se han destacado, que han sido serias, activas, decididas a trabajar por la comunidad, honestas, pero también sociables, personas que sean aceptadas por la comunidad y que tengan compromiso con ella, ¿no es cierto? Gente que también a la vez capacitada con experiencia, no solamente la capacitación es, ya saben, a nivel formal, puede ser no formal también, pero ha estado en cursos, en talleres, ha estado pendiente pues de muchos procesos que tienen que ver con sus sistemas de producción en la zona. Entonces son personas interesadas en aprender y compartir conocimientos. Entonces dentro de esta metodología campesino a campesino es fundamental poder contar con un promotor campesino, que es el que orienta al resto, orienta a los demás a través de su ejemplo. Entonces, esa es la metodología que se puede utilizar, que usted pueda formar muy bien a un integrante de la comunidad para que le ayude en ese proceso también de formación del resto de productores. Esta otra metodología que se llama de capacitación, que son las escuelas de campo de agricultores, las ECAS, así se las encuentra en muchos documentos, ECAS, escuelas de campo de agricultores. El objetivo de estas es mejorar la capacidad de los agricultores para solucionar problemas y tomar decisiones. Las ECAS consisten en una serie de reuniones que se desarrollan durante todo el ciclo de cultivo y analizan pues cada uno de estos eventos que se van presentando en el desarrollo del cultivo. Se hace en campo directamente, donde se establece, por ejemplo, si usted va a trabajar con papa, se establecen las parcelas de papa con todos y en la medida en que va desarrollándose el cultivo, pues se va haciendo procesos de capacitación, preparación de terreno, digamos, como decir, la clase en preparación de terreno, la clase en siembra, la clase ya en riego, la clase en control de malezas, la clase en manejo fitosanitario y así en la medida en que se va desarrollando el cultivo, todos en conjunto pues van colaborando, se organizan muy bien en tiempos, quienes van a participar, quienes están velando por el cultivo. Los campesinos pues laboran en pequeños grupos de trabajo apoyados lógicamente y organizados por el facilitador, ¿no es cierto? Está la metodología participativa de investigación que se llama Investigación Acción Participativa, la IAP. Ya les había comentado algo de la IAP. ¿Quién es la persona que ha venido trabajando mucho con la IAP en Colombia? Un personaje importante. Al inicio, en la historia de la extensión, hablábamos de un personaje, un sociólogo. ¿No se acuerdan? Bueno, vamos a ver un videito de él para que se acuerden. Orlando Falsborda. ¿Sí se acuerdan? ¿Ya? ¿Quién recuerda algo de Orlando Falsborda? Que hablábamos al inicio,
Bueno, con la IAP se determinan unas fases en el procedimiento concreto para el proceso de participación y transformación social. Aquí parte de lo que es un autodiagnóstico, de lo que es la planificación y la ejecución de trabajos. Aquí encontramos entonces algunos ejemplos de las metodologías y las herramientas que se pueden utilizar, ¿no es cierto? Entonces, cuando trabajamos la parte... Aquí miramos entonces ¿qué podemos utilizar nosotros entonces? Ya dijimos para proyectos, para investigación, para capacitación, ¿no es cierto? Entonces, en los diferentes momentos de una propuesta, de un trabajo, se puede utilizar metodologías y herramientas distintas, ya decíamos. Aquí está una síntesis de lo que usted puede trabajar. Y más adelante, pues lo vamos a abordar en concreto. Hay un libro, permítanme aquí, voy a poner... Si observamos la pantalla, ¿cierto? Me confirman, por favor. Sí, profe. Listo. Este es un documento, por favor, tomen nota. Vamos a trabajar en el documento en el momento. Vamos a hacer un ejercicio para estimular la lectura de este documento. Se llama 80 herramientas para el proceso, para el desarrollo participativo. ¿Listo? Cada grupo, como tenemos en el momento 6 grupos ya conformados, vamos a adentrarnos un poquito más en qué podríamos utilizar para trabajar ese tema que tenemos. Todos tienen el tema de manejo de suelos, nutrición en el cultivo de café, de frijol, de caña, de tomate. Bueno, entonces el grupo, tomen nota por favor para que empecemos a ver, aquí ya les tengo organizado. Todos los grupos vamos a trabajar este primer capítulo que es ¿qué es la participación? ¿Sí? Las principales características de los métodos participativos en el diagnóstico, en la planificación y el seguimiento de proyectos, el principio del diálogo, el enfoque, ¿no es cierto?, de un enfoque profesional, el facilitador, cómo debe trabajar estos procesos, las herramientas participativas. En términos generales, esa primera parte del tema de la participación la van a leer todos. Eso es lo que vamos a hacer en este momento. Todos van a leer este primer capítulo y de este primer capítulo la idea es que podamos hacer una síntesis, extraer como las ideas claves, qué mensaje nos llega a nosotros con eso, qué es importante para nosotros tener en cuenta dentro de la participación, considerando que nosotros vamos a tener un acercamiento, digamos que pongámonos en el caso de que van ustedes a capacitar a un grupo de productores sobre el cultivo de café, sobre el cultivo de frijol o de caña o de tomate en el manejo de suelos y nutrición de cultivos. Entonces, ¿cómo estos aspectos les sirven a ustedes para tomar decisión frente a cómo abordar esa capacitación? ¿Listo? Entonces van a sacar como las ideas claves, los aspectos claves, una síntesis de este capítulo 1. ¿Correcto? ¿Hasta ahí vamos todos? ¿Correcto? Bueno, el grupo 1 es el del cultivo del café. ¿Sí se encuentran, Germán? Dubán, Leandro, Juan Sebastián y Luisa Fernanda. Listo, profe. Ok, a ustedes les corresponde trabajar el capítulo 3. El capítulo 3 está aquí, miren, diagnóstico participativo, los aspectos generales de la comunidad y aspectos sociales. ¿Sí? ¿Qué van a hacer en relación a este capítulo? Ustedes se dan cuenta que aquí en el capítulo van a encontrar una serie de herramientas. Aquí está el perfil de grupo, estrategia de vida, mapa social. De todas estas herramientas, ustedes las van a revisar
¿no es cierto? ¿Qué es ese diagnóstico participativo sobre estos aspectos? Van a ver todas estas herramientas, van a hacer un mapa conceptual de estas herramientas, ¿sí? Y ese mapa conceptual que van a hacer, o sea, es como mostrar qué tanto implica, qué tanto tiene que ver con ese diagnóstico, ¿ya? Y van a explicar una herramienta de ellas. ¿Cuál? La que ustedes escojan para el tema que les corresponde de manejo de suelos y nutrición del cultivo de café. Entonces usted dice, no, tal vez vamos a trabajar la línea del tiempo para hacer un diagnóstico participativo de cómo ha sido el cultivo de café en tal zona. ¿Sí? O de qué problemas ha tenido o cómo se ha manejado los suelos y la nutrición del cultivo de café en tal zona. O sea, ya ustedes tienen que leer bien cuál es la que consideran más importante o que se adapta o que les llama más la atención para trabajar ese tema de suelos y nutrición en el cultivo de café. Y esa herramienta que escogen aquí la van a desarrollar, o sea, a realizar, o sea, a ponerla a mostrar ese ejemplo de cómo se utiliza esa herramienta para ese tema. Y eso es lo que van a exponer en la próxima semana. Entonces, en la próxima semana, primero muestran un mapa conceptual de todo ese capítulo que les corresponde y luego se adentran a la herramienta y hacen el ejercicio para el tema que les corresponde. ¿Correcto? Grupo 1, ¿ok? Sí, profe. Listo. Lo mismo, pero sobre otro capítulo, va a trabajar ya el grupo 2 sobre el capítulo 5. Grupo 2 va a trabajar ya sobre diagnóstico participativo en sistemas de producción. Entonces también tiene aquí una serie de herramientas. Ustedes dicen cuál es la que más les llama la atención, la que consideran más importante para explicar el tema en relación a su cultivo de frijol. ¿Sí? Entonces, escogen una de ellas, primero presentan el mapa conceptual de todo esto para que todo el mundo sepa qué tanto implica ese diagnóstico participativo de sistemas de producción, qué tantas herramientas pues existen, no se pueden manejar, pero nos enfocamos en una de ellas, ustedes escogen una para explicar ese tema que les corresponde. ¿Listo? Entonces muestran la herramienta a través de un ejemplo concreto del manejo de suelos y nutrición en el cultivo de frijol. ¿Correcto? Grupo 2. Está Luis Camilo, Paola Alexandra, Juliet, Betty, Diana y Freddy. ¿Ok? Listo, profe, gracias. Listo. Grupo 3, el grupo 3 está, entonces, grupo 3 va a trabajar, el grupo 3 es el de Caña, está Luisa Fernanda, Diego Felipe, Caterine, Alejandro, John Jairo y Juan Guillermo. Van a trabajar capítulos 7 y 8 del diagnóstico participativo de aspectos de género y de comunicación. ¿Ya? El capítulo 7 corresponde a diagnóstico participativo. Aquí está, aspectos de género. Estas son las herramientas. Lo único en el 8 porque son muy corticas. Y está el de comunicación. Entonces, muestran un mapa conceptual con esto, un mapa conceptual con esto. Y escogen entonces la que más consideren para poder trabajar su tema. ¿Listo? Vale, profe. Profe, qué pena, una pregunta. Dígame. ¿Escogemos un tema del capítulo 7 y uno del 8 o No, uno de uno los nada dos? más, un ejemplo. Bueno, profe. Listo, vámonos con el grupo 4. El grupo 4 es el del cultivo de tomate. En ese grupo está Lady Carolina, Albert, Yasmín, Karen, Diana y... a ver, ¿quién más? Nadie más, ¿no? 5, ¿no es cierto? Sí, profe, pero Albert ha cancelado la materia. Ya que quedaron 4. Listo. Ok, gracias por la información. Entonces, en el grupo 4 está análisis de problemas y soluciones. Ese es el capítulo 9. Aquí está. Análisis de problemas y soluciones, lo mismo, hacen un mapa conceptual de todo para mostrar la generalidad y se enfocan en una de estas herramientas para trabajar el tema de tomate. Luego vamos al grupo 5. El grupo 5 es el grupo del cultivo de maíz. Está Byron, María Camila, Daisy, Erlinda, Erika y Miriam. Grupo de maíz trabaja planificación, ¿correcto?
días, doctor. ¿Cómo ha estado? Muchas gracias. El profesor Carlos, usted nos indica por qué iniciamos, ¿no? Porque nos hace falta todavía que ingrese la profesora Lucía. Sí, estamos esperando la doctora Marta, que sí, efectivamente. Pero si usted tiene preparado. ¿Me escucha? Grupo 5. Sí, profe. Bueno, grupo 5 entonces del cultivo de maíz tienen este tema de planificación, que es el capítulo 10. El grupo 6, nos vamos al grupo 6. El grupo 6 está el cultivo de aguacate, Camila Alexandra, Andrea Milena, Andrés Orlando, Vidio, Marly Sofía y Vanessa Camila. ¿Correcto? Grupo Sí, 6. profe. Listo, el grupo 6 va a trabajar entonces el tema de monitoreo, evaluación participativa. ¿Listo? De estas también muestran su mapa conceptual de la generalidad de todo lo que es este capítulo de monitoreo y evaluación. Nos dan esa información general y se enfocan en una de estas herramientas para trabajar cómo sería el monitoreo y evaluación participativo para el cultivo de aguacate. ¿Ok? Listo, profe. Ok, listo. Bueno, esta es una tareita, entonces para la próxima semana, esta la vamos a trabajar en un promedio máximo de 15 minutos por grupo de intervención. Deben ser muy creativos, deben leer por eso los primeros capítulos para que sepan claramente todo este tema de la participación y de las herramientas participativas y tengan claridad de cómo es la aplicación entonces de esta herramienta enfocada ya al cultivo que ustedes y al tema que ustedes están trabajando en cada uno de los cultivos. Bueno, listo, eso sería en esta primera parte. ¿Sí? Profe, buenos días. Buenos días. Yo estoy en el grupo número 6 con Javier Morán y Vanessa. A ver, espérate. Dame tu nombre completo, por favor. Joana Carolina Villota. Estaba aquí. Villota. ¿Cuál es tu otro apellido? Vallejo. Listo. Profe, y Orlando no está mirando esta materia. Profe, creo que ese es el inconveniente, que él no está, profe. Él solo mira cultivos, entonces. Listo. Pero es que así, mira, cultivos tiene que hacer el trabajo. Entonces le comunicamos a él, ¿no, profe? Así no mira esta materia, tiene Lo que pasa es que colaborar en este. ustedes en cultivos tienen que presentar al final el trabajo, ¿no es cierto? Sí, profe. Exacto, sino que la presentación del trabajo final en cultivos va a ser con esta parte práctica de taller virtual que vamos a hacer. Entonces, esa parte final, pues él la tiene que hacer. Pero gracias que me informaron que Andrés Orlando no está con nosotros, ¿no es cierto? Entonces, pues igual en la parte final, para cultivos, como nos vamos a unir, ahí tiene que estar él. En estos ejercicios, lógicamente, de que vamos haciendo en clase, no, pero al final sí debe unirse con ustedes para hacer esa parte. Es como la exposición final de cultivos, sino que no van a hacer exposición, sino un taller virtual. ¿Correcto? ¿Estamos? Sí, profe. Perfecto, entonces Andrés Orlando no está. ¿Quién otro de pronto que tengamos alguna novedad que me comenten? ¿El resto sí están? ¿Están completos? No hay problema. Bueno. Listo. Muchas gracias por la información. Entonces, vamos a dar un receso de unos 15 minuticos para organizarnos, para hacer de acuerdo a la consulta que ustedes hicieron de los artículos, entonces vamos a hacer la presentación. Bueno. Vale, profe. Listo, entonces volvemos a las 9:15, perdón, a las 10:15, ¿les parece?
Vale, profe. Profe. Perfecto, muchas gracias.